1 de septiembre del 2025. El 19 de febrero del 2025, en la habitación 201 del Hotel Clarion en San Pedro Sula, fue asesinado Franklin Edilberto Villeda Caballero por el falso abogado Rolando Josué Sánchez Salinas y 3 policías activos. Mi información la saqué del testimonio de Alexis David Ramírez Pérez, el único policía que está siendo procesado, que fue capturado, de los patrones o hojas de vida de cada uno de los asesinos, de un oficio enviado por la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales al señor general director Juan Manuel Aguilar Godoy, así como de las relaciones que hay entre Rolando Josué Sánchez Salinas y el gobierno de la República, y también los principales promotores de la seguridad de Rolando, de la Secretaría de Seguridad. El 20 de junio del 2023 se dio la masacre en Cefas, la cárcel de mujeres, donde murieron 46 mujeres. Los peritos determinaron que las armas utilizadas eran propiedad de la Policía Nacional. Un familiar de los peritos fue asesinado y el principal perito que determinó que estas armas eran propiedad de la policía también desapareció. Convenientemente, este 20 de junio fue destituido Ramón Savillón y elevado como nuevo ministro Héctor Gustavo Sánchez Velázquez. Para esta fecha empieza a lucir como representante de Casa Presidencial el falso abogado Rolando Josué Sánchez Salinas, y también empieza a sobresalir como representante del Ministerio Público y de la Secretaría de Inseguridad, pero bajo el mando del nuevo ministro Héctor Gustavo Sánchez Velázquez. Qué conveniente. Lleguemos al 19 de febrero del 2025. Durante esta fecha, Franklin se apersonó a la habitación 201 porque lo citó Rolando para por fin cerrar el trato de la compra-venta de una propiedad en el centro de Tocoa, Colón. Franklin llevaba 7.2 millones de lempiras y ya le había dado abonos a Rolando a través de un policía llamado Alan Ponce, que era uno de los 4 seguridad que caminaba Rolando Josué Sánchez Salinas. Se supone que ese día se iba a cerrar el trato, pero al parecer Rolando no quiso cerrar el trato y acabó asesinando a Franklin. La esposa de Franklin esperaba en el estacionamiento. El falso abogado salió, le dijo que tenía calor, entró al vehículo, después le dijo que tenía hambre y le pidió que lo llevara a comer. Ella lo llevó a comer. Ya como a las 10, 11 de la noche, Rolando pidió que lo volviera a regresar al hotel. Rolando entró a la habitación. La esposa recibió un mensaje por WhatsApp, supuestamente de Franklin, que le decía que la reunión se iba a alargar, que se regresara a descansar al hotel Holiday Inn Express, que está junto al Monumento a la Madre. La mujer a las 4 de la madrugada vuelve a recibir un mensaje de su marido diciéndole que regresara a Tocoa para que recibiera un abogado. La mujer llega a Tocoa, Colón. Los hermanos preguntan por Franklin y se encienden las alertas y regresan a San Pedro Sula llegando en la mañana. Van a la primera estación y los hermanos de Franklin le piden ayuda a los policías para que los acompañen a buscar a su hermano en el último lugar donde fue visto con vida, que fue en el Hotel Clarion. Cuando llega la policía, pide acceso a los videos, los descargan en una computadora. En este día, el policía Alexis David Ramírez Pérez se encontraba en el Aguacatal, una aldea de Ojojona, Francisco Morazán, con la mujer del falso abogado Rolando Josué Sánchez Salinas. A eso de las 11 de la mañana, la mujer del falso abogado recibe una llamada donde le dice a la esposa que le preste a David, al policía Alexis David Ramírez Pérez. Ella le dice que sí. Entonces David obedece y primero va a dejar a la esposa a la universidad y después se va a la empresa consultoría que había fundado el falso abogado, porque ahí uno de los que trabajaban con Rolando, un conductor, lo iba a transportar hasta San Pedro Sula. Alexis Ramírez se va en el vehículo y cuando llega allá por Chamelecón recibe un mensaje de Alan Ponce, quien le dice que se vean en el lugar de siempre. El lugar de siempre era
el Hotel Hilton. Y lo reciben en el sótano y lo primero que le dicen es que dejen el fusil en un vehículo rentado y que suba. Sube Alexis, llega a la habitación donde todos están dormidos, los policías están dormidos, Rolando está en otra habitación y es ahí donde Alan Ponce va y despierta al asesino, al falso abogado, para que le dé indicaciones. Firman unos documentos que llevaba el conductor de la empresa de Rolando que llevó a Alex a San Pedro Sula. Rolando firma unos documentos, le ordena al policía Víctor que se encargue de los vehículos, de devolver los vehículos rentados. Y es aquí donde le dicen a Alexis Ramírez Pérez que vaya a comprar 14 toallas, 8 grandes y 6 pequeñas. Alexis obedece, se va de Unza, compra 8 grandes, 6 pequeñas y es trasladado y se va al Hotel Clarion donde se habían cometido los hechos. Alexis también llevaba la tarjeta que se usa para abrir la habitación 201, pero él se va a recepción para que le desbloqueen la tarjeta. Es ahí donde es abordado por policías de PI y es capturado. La recepcionista, por supuesto, ya sabía que en esa habitación 201 estaba clausurada y estaba resguardada por policías, y por eso le avisó a los policías que anteriormente habían llegado y descargado los videos con el hermano de Franklin. Es así que Alexis es capturado. Durante este tiempo, los verdaderos asesinos, Rolando, Josué Sánchez Salinas y los otros 3 policías, están descansando en el Hotel Hilton a pierna suelta. Mi pregunta es, ¿por qué en ese momento, desde que la policía llegó en la mañana y descargó los videos, no hizo el seguimiento de cámaras y vio que los vehículos habían agarrado a unas cuadras? Porque el Hotel Hilton está pegado casi a Vampaí, cerquita del City Mall, y el Hotel Clarion está a unas cuadras arriba. ¿Por qué la policía no se transportó si ya tenía los videos? Si ya habían el registro de los que se habían quedado en ese hotel, porque la policía es cómplice. ¿Quiénes son los asesinos? Ya se los doy. Los verdaderos asesinos de Franklin. Tenemos primero a Alan Esaú Ponce Euseda, originario del Paraíso. Alan Esaú, fue el que sacó el carrito. En el carrito depositaron el cuerpo de Franklin Edilberto Villeda Caballero en una bolsa de basura y encima tiraron maletas en el carrito. Y quien sacó el carrito fue quien esperaba a en un vehículo, en el vehículo gris de la Secretaría de Seguridad, asignado por la Secretaría de Seguridad a Rolando, era Víctor David Cruz. Era quien estaba en el vehículo esperando al anterior con el carrito para llevarse. Y estos dos son vistos en videos en la gasolinera Shell comprando gasolina. Los dos que fueron a botar el cadáver son Víctor como conductor y Alan. Estos dos son vistos en los videos sacando el cadáver de Franklin y transportándolo, y fueron los que lo incineraron en Pimienta Cortés. Ahora, el tercer policía que estuvo ahí es Luis Javier Matute Almendares, originario de Cantarrana. Este policía era el conductor del falso abogado Rolando José Sánchez Salinas. Y no tiene orden de captura. Tienen orden de captura estos dos. Tiene orden de captura Víctor y tiene orden de captura Alan. Pero no tiene orden de captura porque el ministro de Inseguridad lo protege. Hasta sigue activo haciendo de las suyas. ¿Quiénes pusieron seguridad a Rolando? Estos policías no se pusieron solos. Los 4 policías asignados al falso abogado los puso el subinspector Josué Aroca, por orden primero del comisario de policía Alexander Antonio Mejía Iglesias, quien entró a La Rosa el 28 de marzo del 2023. Cuando se fue en noviembre del 2024, Iglesias dejó al subcomisionado Ramón de Jesús Ramos Rodríguez, quien siguió dándole seguridad al falso abogado. Aquí están los dos. Miren, aquí está Mejía y aquí está Ramos. Mejía le entregó la Rosa a Ramos y Ramos le entregó la UDEP 17 de Valle
a Iglesias. O sea, entre ellos dos están pasando porque seguro se pasan los negocios turbios entre ellos. Pero ¿quién es el principal? En la Policía Nacional, por ser jerárquica, no se mueve un pelo si no se reporta. Es la ley. Y además, el principal instigador es Gustavo Sánchez. Héctor Gustavo Sánchez. Este es el verdadero culpable de esta red criminal. La esposa del comerciante Franklin, Edilberto Villeda Caballero, para mí es sospechosa porque después de 2 meses supuestamente ella andaba con otro hombre. Y además que era tan bruta como hacerle caso a Rolando de irse ese día sin sospechar nada. También la policía es sospechosa porque la policía descargó los videos en la mañana. El cadáver encontrado calcinado en Pimienta Cortés por unos civiles fue reportado inmediatamente y se descubrió que era el de Franklin hasta en la noche. Pero los videos que habían sido descargados por los mismos policías, ahí salían todos los culpables. ¿Por qué la policía no fue detrás de los vehículos y toda esa calle está llena de cámaras y está cerquita? ¿Por qué no fue? ¿Por qué Rolando estuvo en el hotel descansando a pierna suelta durante todo el día y los policías nunca fueron por él? A pesar de que en la noche también capturaron a Alexis. El único policía que está siendo juzgado es el único que es inocente, porque Alexis es inocente. Miren, el falso abogado representando a Xiomara Castro de Celaya. El falso abogado representando el Ministerio Público aquí en estas reuniones. Miren el falso abogado aquí. Dice, con una importante participación del representante enlace del gobierno ante la Comisión Técnica, el abogado Rolando Sánchez. Aquí en esto es de la ONU, dice Comisión Latinoamericana de Economía. 14 de febrero del 2025. Representante de Honduras, Alex Roberto Villanueva Mesa, jefe de división de asuntos antinarcóticos y lavado de activos de la Secretaría de Seguridad. Rolando Josué Sánchez, representante de la Comisión Técnica Interinstitucional Permanente de Precursores Químicos, Drogas Sintéticas del Ministerio Público. El falso abogado trabajaba para el Ministerio Público, trabajaba para la Secretaría de Seguridad y trabajaba para la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Hay pruebas, pero ellos se quieren lavar las manos. Esto es un oficio de la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales a Juan Manuel Aguilar Godoy, donde certifican que no hay ningún registro de asignación de seguridad a Rolando. Cuando hay el crimen organizado no pueden darse asignaciones, acuerdos de nombramiento, lo manejan bajo a bajo. ¿Quién le llevaba dinero al ministro de Seguridad? En el testimonio de Alexis David Ramírez Pérez, habla de que hay un hombre que servía de intermediario entre el ministro de Inseguridad, Héctor Gustavo Sánchez, y el falso abogado. El falso abogado, de todo lo que recogía en sus ilícitos, le mandaba parte al ministro de Seguridad por la seguridad y por los medios y la logística que le facilitaba. Este sujeto se llama Luis Miguel Rodríguez Canales, 0709-1986-00038. Este era el amigo íntimo del falso abogado que le llevaba dinero al ministro. Los hijos de Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, tienen una empresa con Franklin. Lo dijo el policía que está siendo arrestado. ¿Por qué hay tanta impunidad en este caso? ¿Por qué Luis Javier Amendares está siendo protegido por Gustavo? Este Luis, cuando después que se fueron al Hotel Hilton a descansar, se trajo el vehículo, el Hilux gris, asignado por la Secretaría de Seguridad, se lo trajo para Tegucigalpa, con el dinero, los 7.2 millones de lempiras que le quitaron a Franklin, se lo trajo al ministro de Seguridad a la Secretaría junto con el vehículo. Por eso no hay orden de captura contra él, porque Gustavo Sánchez lo está protegiendo porque le trajo la maleta del dinero que le robaron a Franklin. Hay más, pero yo quiero que no se olviden de Ramón de Jesús Ramos. Este fue el que le asignó la seguridad durante el asesinato de Franklin y este fue el que le asignó la seguridad durante más de 2 años a este asesino desde el 2023 que se nombró nuevo ministro a Gustavo. Hay más detalles y hay evidencia. Aquí tengo el testimonio. Aquí tengo el testimonio de
este muchacho el testimonio del único que está siendo imputado. Tienen que investigar a Scarlett, hermana del falso abogado. Miren, aquí tengo todo el testimonio. El clase Murillo y el inspector Lara de la DPI fueron los responsables de los videos. Ellos tienen los videos. Hay videos donde se ubica al único imputado, al único arrestado, Alexis David Ramírez Pérez, en el Aguacatal Ojona, el mismo día y la misma hora en que estaba siendo asesinado Franklin. Por lo tanto, el único que está siendo imputado es inocente y lo están culpando. Porque necesitan a alguien como conejillos de indias. Porque si caen los verdaderos asesinos, caen cae este y cae este, que es el jefe de todo este complot. Buenas noches.